Bien, amigos, comenzamos entonces con nuestra entrevista del día. El senador Andrés Ojeda, que está impulsando una propuesta de reforma del calendario electoral y que argumenta, básicamente, ya vamos a desarrollar este concepto, en que el actual está generando lo que significa una fatiga cívica y que aleja de alguna manera a la ciudadanía de los asuntos públicos. También es crítico con la cancelación del proyecto Aracetí, advirtiendo que podría comprometer el abastecimiento de agua en la zona metropolitana ante una nueva sequía. Diálogo social, diálogo de seguridad. ¿Qué pasa en el Parlamento con la interacción de oposición y gobierno? ¿Qué pasa dentro de la oposición y dentro de su propio partido? Son algunos de los temas que tenemos para compartir con Andrés. ¿Cómo andás, Andrés? Buenos días. Veo que la gama, el capitulado era importante. Era ¿Todo para, bien? era Todo para en 20 marearte. minutos, además. Bueno, bien, Condensado. será desafío entonces. Bueno, claro que sí. Bueno, arranquemos entonces por la propuesta que estás haciendo de acortar el calendario electoral. Decís que hay fatiga cívica. ¿Cuál es la Sí, evidencia? la propuesta no es mía. La propuesta es del Partido Colorado. Bueno, está Nosotros hemos encabezado las reuniones porque básicamente estamos proponiendo esto. ¿Cuál es la evidencia que tenés de esa fatiga? No, bueno, la evidencia es empírica, ¿no? Yo creo que es una de las pocas cosas de las reuniones que hemos tenido hasta ahora, Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Independiente, lo único unánime ha sido eso. La sensación generalizada de fatiga por lo largo que es el periodo electoral. Creo que ahí es donde está el mayor punto de apoyo y el gancho más grande de esta conversación a nivel del apoyo ciudadano. Después, si este proyecto logra otros consensos, mucho mejor. Yo creo que es una oportunidad, es un buen gancho para conversar en una reforma que va a cumplir 30 años, ¿no? El año que viene la reforma del 96 cumple 30 años. Es de los periodos más largos sin reforma electoral. Entonces, a ver, yo creo que tenés que tener un norte de decir, bueno, este es el piso de conversación, es acortar la elección. Si nos ponemos de acuerdo en más cosas, mucho mejor. Yo creo que hay buen ambiente. Y aparte, es ahora porque estamos lejos del periodo electoral que viene. Esto, donde avance el tiempo, se acaba la ventana. Entonces, ¿Salió del Partido Colorado ya el tema? Se conversó con otros partidos para ver qué chances tiene de que esta discusión tenga lugar. bueno, sí, visitamos al Frente Amplio, visitamos al Partido Nacional, visitamos al Partido Independiente, nos está quedando Cabildo e Identidad Soberana para ir cerrando, digamos, Ojo, la primera vuelta fue bastante abierta. Señores, ¿hay ambiente para charlar de esto? Antes de decir cuáles son las propuestas, porque si yo me siento con un papel, ya condiciono toda la conversación al papel que llevo. Entonces, si hay ambiente para charlar hay un montón de opciones. O sea, hay una propuesta bastante ambiciosa de Sanguinetti que la ha hecho pública sobre una reforma grande electoral, hay un proyecto de ley de Pedro Roderri, hay un montón de esas nuestras al menos. Después también en el Partido Nacional había algunas ideas puntuales de reforma. Bueno, evidentemente hay ideas por todos lados. Ahora, el límite será el consenso. El Frente Amplio incluso se mostró muy abierto. Lo único que pidieron fue conversar después del presupuesto, porque querían dedicarle un tiempo a armar eso. Parecía más que razonable, pero el ambiente era muy bueno. Yo, en este tiempo en el que los consensos no abundan, ¿tá? En esta reunión que hay fatiga ciudadana electoral por el plazo, parecía ser unánime. Y yo a veces razono que si a nosotros que nos dedicamos a esto, a veces nos agota y nos fatiga, ¿qué dejamos para la gente que no termina de votar una cosa y ya tienen los carteles de la siguiente casi colgados, ¿no? Entonces, parece no tener sentido que uno esté arrancando una elección en octubre, noviembre del año previo a la interna, después va junio a la interna, va octubre, va noviembre y va mayo. O sea, estamos hablando de un periodo realmente... Me gusta imaginarme, o que la gente se imagine qué posibles escenarios alternativos tenemos al actual sistema o proceso electoral. Por ejemplo, juntar un poquito más la interna con las elecciones nacionales, por ejemplo. Puede ser eso, o puede ser incluso que algunas instancias que hoy son separadas se junten. Y volver a la votación nacional con la departamental. Todo arriba de la mesa. Pero, digo, para que la gente también se empiece a hacer una idea de por dónde podría ir la discusión. Una opción es acortar plazo, como tú decís, acortar directamente menos plazo entre una y otra, hacer todo más compacto. La otra es que instancias se superpongan, así de simple. O, por ejemplo, a ver, para uno poder conversar también tiene que poner arriba de la mesa cosas que son hasta un poco polémicas. Por ejemplo, instancias en las que no sea necesario llegar a balotaje, por ejemplo. Ajá. ¿Y vos tenés alguna idea? Hay ¿O muchas ideas no de la eso. querés tirar? No, pasa que las tienen las ideas arriba de la mesa, después la conversación es sobre esto y llegamos a la reunión ya con la gente predispuesta. Prefiero... ¿Tenés algún ejemplo, digamos, del exterior que
donde se podrían tomar ideas. Pienso, Sí. por ejemplo, en Argentina, que tienen como una hoja larga en donde van marcando diferentes Sí, bueno, tipos de a ver, votación. eso capaz que por Uruguay es medio complicado. Aparte Argentina vieron que, digamos, divide, tiene parlamentarias separadas Sí. cada 2 años, es de otra complejidad. Yo no sé si es tan compatible, pero hay. Para mirar hay lo que quieras. O sea, el abanico es grande. Yo creo que en el fondo, si hay voluntad, hay un piso de mínima que es achicar la elección, pero también hay más cosas para arreglar si pudiéramos. Por ejemplo, ¿El a voto ver, cruzado? bueno, eso pasa que es de alta polémica. Nosotros lo queremos y no todos lo quieren. Entonces ¿Ustedes lo quieren? y sí, por supuesto. O sea, votar el presidente y aparte votar una lista de otro partido. No, voto ¿O cruzado departamental. Si Ah, se refiere a eso, departamental. ¿no? Ah, Sí. El polémico fue el departamental. está. Eso sí, pero eso ya ha pasado esa discusión. Esa discusión ya la tuvimos, digo, pero es una discusión eterna y bizantina. O sea, pero por eso yo no quiero ir a lugares de polémica, sino en lugares de consenso. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que vos puedas acumular por su lema en Senado y no en diputados. Eso es algo que todos los partidos entienden, que creo que fue un error la reforma del 96, que de tener oportunidad se podría arreglar acá. Lo que sí tiene que tener, creo yo al menos, o la propuesta nació así a nivel partidario, es un límite puramente electoral. O sea, la reforma no puede salirse de lo electoral. O sea, porque seguramente si vamos a reformar algunos plazos, precisaremos una reforma constitucional. Y cuando vos decís reforma constitucional, le prendés las lamparitas a muchas personas. Entonces, el acuerdo debería ser, bueno, todo dentro de lo electoral. Fuera de lo electoral nada, pues ya desvirtuamos la reforma. ¿No? O sea, estamos en otra cosa. Para tratar de seguir imaginando, ¿no? O sea, muevo de junio, ponele a agosto la interna y de agosto a octubre tengo una campaña un poquito más corta. Pero podría también, en vez de que asuma en marzo el presidente, que Asumir asuma antes. en febrero, con la Bueno, Cámara, con el Parlamento. La asunción siempre fue un tema en Uruguay, es más larga, o sea, el periodo entre que el gobierno cambia y la asunción se produce siempre es más largo que otros países. Lo cual genera todos estos líos que ustedes han visto de las decisiones que toma el gobierno en el tiempo en el que ya hay otro gobierno electo, pero aún es gobierno en funciones, lo cual se supone que tiene que soltar los remos porque dejó de ser gobierno. Yo creo que achicar ese periodo también podría ser razonable. O sea, se puede recortar de varios lugares. Y si uno recorta, si lo hace un poco más corto, se siente la diferencia. Miren que el plazo es largo. A ver, nos vamos al verano con el presidente, asume en marzo y desde febrero o incluso antes ya tenés en todos los departamentos trabajando para las departamentales, ¿no? Totalmente condicionados también por el resultado que recibieron en octubre y en noviembre. O sea, no es tan simple esto. Por eso que vale algo, pienso. Esta reforma, argumentaste el porqué de cortar los tiempos. Ahora, ¿no acorta también el tiempo de discusión pública y esto termina indirectamente favoreciendo a los partidos más fuertes, más consolidados? Espero que no, francamente. Espero que nos den una oportunidad a todos más clara. En ese sentido, yo creo que la gente igual cada vez le presta menos atención a esto. Y cada vez más, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios a nivel mundo. La gente decide más el voto cada vez más pegado al momento de la elección. De hecho, hay mucha gente que decide el voto el día de la elección y hay mucha gente que decide su voto adentro del cuarto. O sea ¿Por qué te hace pensar que eso pasa porque el proceso es largo y no quizás es No. corto? Yo no digo que pase porque el proceso es largo. Ah, Digo que el entonces- proceso largo o corto no va a cambiar el hecho de que va a decidir en relativamente poco tiempo y pegado a la raya de la decisión porque está obligado a hacerlo. También deberíamos discutir, por ejemplo, si la interna tiene que seguir siendo voluntaria, ¿no? Eso merece una discusión. O sea, el Uruguay no puede tener un pedazo de elección obligatoria y un pedazo voluntaria. Parece tener poco sentido. Es un argumento que pusieron algunos politólogos en la campaña pasada, en el sentido de que en las internas voluntarias... Decidir lo que viene después, que es obligatorio. O sea, no tiene ningún sentido. Sí, y aparte termina votando el electorado más núcleo duro de los partidos y entonces los candidatos apuntan ese núcleo duro y no plantean lo mismo que plantearían en un escenario de O votación condicionan obligatoria. su discurso que para lo de después. O sea, yo creo que la interna debería ser igual que el resto. O sea, vos no podés tener un sistema partido. O es una gran cosa o es todo otra. Yo creo que el Uruguay no es un país que esté dispuesto a cambiar su voto obligatorio porque lo atesoran, la gente lo valora. Yo creo que ahí deberías hacer la interna obligatoria. Pero esto es parte de la discusión que hay que tener, que son esas cosas de fondo que la coyuntura termina postergando siempre. Entonces dijimos, estamos en el primer año, pongamos el tema de la mesa, charlamos y si hay ambiente, creamos un grupito entre técnicos y políticos que tenga un plazo y nos devuelva, che, mira, llegamos hasta acá. Esto sí, esto no. Y hablando de temas de fondo vinculados al ciclo electoral, a los partidos políticos, el año pasado, en el 24, se aprobó la ley de financiamiento de los partidos políticos.
algunos con comentarios de cierta tibieza, ¿no? O al menos que necesitaba una reforma un poco más profunda, porque quedaron afuera algunas cuestiones, ¿no? El tema de las cenas, los precios de los tickets en las cenas, también los vínculos de las empresas que aportan, que tienen cierto tipo de vínculo con el Estado. ¿A vos te parece que ese tema ya quedó laudado con esa ley o que debería abrirse un espacio de discusión para profundizar un poco más en la transparencia de los Creo que partidos? siempre hay espacio para conversar, si hay voluntad política para hacerlo. ¿Pero qué te parece a vos? No, yo creo que, a ver, siempre la regulación es positiva, en la medida también de que la Corte tenga capacidad para hacerla cumplir, ¿no? Porque tenemos como una suerte de situación endémica de votar leyes que después no tenemos forma de hacer cumplir porque no tenemos capacidad de hacerlo. Entonces tenemos un papel precioso que después termina siendo... Bueno, pero la transparencia de los partidos más que eso. debería poder cumplirse. Bueno, pero en alguna medida tenés que poder hacer cumplir por el Estado, como cualquier norma que vos... Olvídate del electoral, cualquier norma que vos sanciones tiene que poder tener algún tipo de margen de control de Estado. La ley de financiamiento que se votó el periodo pasado también la habilitó el Tribunal de Cuentas a hacer un brazo, digamos, auxiliar de la Corte Electoral. O sea, justamente lo que decís vos, ¿no? O sea, tener más manos, más ojos para poder controlar Sí, lo que me parece razonable, porque a veces me pasa que sobre todo en temas electorales, ni siquiera solamente de financiamiento, en general tenemos algunos problemas para que después la Corte pueda llevar adelante lo que votás. Y esta idea que empezás a delinear o este proyecto que se empieza a delinear, ¿también prevé justamente recursos para la Corte Electoral o crees que está bien? Pero es que en el fondo, si vamos a hacer un recorte del plazo, no hay un tema de recursos, salvo que uno vote cambios Bueno, pero hay ideales. una concentración, ¿no?, del Yo proceso. creo que en el fondo, no sé si... a ver, habría que evaluarlo, a ver Claro. si es... O sea, es parte del proceso sería evaluar si precisa necesariamente más recursos para eso. A ver, que la Corte va a decir que precisa más recursos siempre es un dato como todos los organismos del Estado, ¿de acuerdo? Pero no sé si el hecho de que vaya a haber un cambio... Debería cortar el costo, ¿no?, de las elecciones. Habría que ¿O no evaluarlo. necesariamente? Si No se sabe. son la misma cantidad de elecciones en menos tiempo, el costo es el mismo. Me quedó la duda de cuánto paño hay para, por ejemplo, ¿ustedes piensan en superponer las nacionales con las departamentales? No, a Porque ver, ahí se te arma habría un que- tole-tole con los los intendentes, intendentes. con los dirigentes. Es una de las discusiones más grandes, si estamos ¿No? de acuerdo. A ver, es para poner en la mesa. Yo digo que no estoy, ni que sí ni que no. O sea, si hay consenso, hay consenso, y si no hay, no hay. ¿Lo ves Lo que sí posible? creo es que no debería ser algo, no deberíamos llevar o sea, nada hacia adelante que no tenga el consenso, por lo menos de los partidos mayoritarios, ¿de acuerdo? O sea, de la mayoría del sistema. Si puede ser todos, mejor. Porque aparte corres el riesgo de que se ponga de acuerdo todo el sistema político, se lo lleves a la gente no lo vote, ¿no? Eso es una posibilidad, o sea, no se puede descartar. El hecho de que estemos todos de acuerdo no hace que la gente vaya a estar de acuerdo. Esto la idea es plebiscitar. Y pasa que si no, no tenés manera de aplicarlo. Sí. Se hace una reforma de la Constitución, se lleva un plebiscito en un plazo 2026, final de 2026. Y bueno, como mucho. para que puedas votarlo, para votarlo en práctica para el 29, para no tener que esperar a la otra elección, que parece ser ya demasiado tiempo, ¿no? ¿Hay paño? ¿O no? Bueno, vamos a ver. ¿Eh? Por lo menos vamos a hacer intentos. Ha habido muchos intentos de estos en el pasado. Este no es el primero. Pero es el primero que se hace tan rápido después de la elección. Que yo creo que es lo mejor es hacerlo ágil antes de que la gente ya entre en chip electoral posterior, ¿no? Vamos al diálogo, a los diálogos. El diálogo social del cual ustedes no participan, aseguran, al igual que la mayoría de la oposición, que, bueno, que hay un problema de representatividad y esa es la razón por la cual no participan. Pero sí en el diálogo de seguridad. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Mira, yo creo que dentro de todo, incluso en el diálogo social en el que decidimos no participar, fue bastante poco traumático y me parece que estuvo bastante razonable al final. Ustedes recuerdan que se nos convocó un diálogo social que está anunciado de la campaña electoral. Vinieron unas personas de la OPP a reunirse con nosotros, nos dijeron, bueno, mire, van a ser un grupo de 22 personas que va a recorrer el país. A su partido le toca un representante en 22. Y de hecho, el Comité Ejecutivo Nacional le preguntó, ¿hay posibilidad de reformular esta manera de funcionar? No, mire, esto yo se lo vengo a comunicar, ni siquiera tengo potestades de cambiarlo si quisiera. Perfecto, digo, está claro, muchas gracias, y se fueron. Evaluando, dijimos, bueno, la verdad que en general las instancias de diálogo partidario del pasado, estando gobernando uno y otro, generalmente no han sido así. Son instancias exclusivamente partidarias. No es con 22 grupos que son de todo tipo y color, que no desmerezco a nadie, pero no tienen nada que ver con los partidos. Por lo general, las charlas con los partidos son con los partidos, porque de todos esos grupos son los únicos que después te votan en el Parlamento las cosas que tengas que hacer. Entonces, resolvimos, y cuando digo resolvimos, a la interna partidaria y también con el Partido Nacional y con el Partido Independiente, digamos, decir que en este formato, como estaba planteado, no nos quedaba bien participar,
no nos quedaba cómodo, no nos sentíamos cómodos participando en un lugar donde no era exclusivamente para los partidos políticos. ¿Eso no tiene que ver también con la separación que a veces le pasa a todos los partidos con su masa? Es decir, porque, por ejemplo, Manini Ríos la otra vez frente a esta pregunta decía, yo no tengo problema de sentarme con quien sea, quiero buscar instancias como siempre para plantear mi posición sobre asuntos. Entonces, ¿cuál es el problema del Partido Colorado, eventualmente del Partido Nacional, pero te pregunto por tu colectividad, de sentarse frente a una organización social? No, a ver, nosotros nos juntamos constantemente, de hecho todos los lunes recibimos gente, recibimos constantemente sociedad civil en el Comité Ejecutivo Nacional, nos han visto, hace creo que una semana o dos estuvimos con toda la gente de la pesca, que de hecho agradeció profundamente, hicimos una declaración a su salida. Ahora... ¿Pero de igual a igual? Pues, sí, por supuesto, si vienen a sentarse en la mesa, igual que todo el resto. ¿Y entonces por qué no? Ahora. Me parece que cuando el gobierno convoca, y por algo aparte ha sido siempre así, por lo menos durante todo este siglo XXI, todas las veces, ha habido 3 diálogos por seguridad ciudadana, ha habido una gran conversación por seguridad social que terminó en una reforma, hubo un diálogo por la educación, y en todas esas instancias hubo instancias específicas de los partidos políticos. O sea que esto no es nada nuevo, nadie inventó nada. El cambio es este. Entonces el planteo fue, mire, yo problema de dialogar no tengo ninguno. Ahora, denme un espacio específico con los partidos políticos. Que de hecho dijimos que no participábamos de forma respetuosa, tuvimos una gran andanada de virulencia del otro lado por no participar, y el presidente laudó bien, nos convocó a la torre, y aparte esta conversación que tengo contigo la tuvimos en el mejor talante. Miren, nosotros a la orden, lo que sí, no en este formato de 22. Ahora, si cualquier cosa que surja de esto, ustedes entienden que amerita una conversación con los partidos políticos, vamos a estar acá las veces que sea necesario, como hemos estado siempre. Perfecto. Ellos no cambiaron el sistema, lo cual tienen derecho a no hacer, y nosotros decidimos no participar así, cosa que también tenemos derecho de hacer. Pero no hay un diálogo ni un puente cortado. Yo creo que no quedó mal, quedó en buenos términos. Apenas ustedes tengan de esto en la conclusión que quieran pasar por los partidos, nos llaman y estamos. ¿Y la representatividad en el diálogo de seguridad, sí? Bueno, pero es completamente distinto. De hecho, creo que ante todo este periplo, el Ministerio del Interior, que estaba armando el diálogo, tomó nota rápidamente y para asegurar la participación de los partidos políticos nos convocó en forma autónoma. Ustedes habrán visto que la primera reunión que tuvimos fue con los partidos. Y de hecho, la reunión que va a haber seguramente a corto plazo, cuando arranque el armado del plan, va a ser con los partidos. Después tendrá otras, que de hecho es muy parecido al esquema que llevamos adelante en 2023. Tuvimos 6 meses sentados los partidos políticos, después se conversó con otros grupos, después se volvió a los partidos, que de última es lo que iban a tener que firmar eventualmente acciones parlamentarias detrás de aquellas 16 medidas que vale decir que el Ministerio nos dijo en la reunión que la enorme mayoría iba a seguir en curso, lo cual francamente me alegra bastante, porque después de lo que fue la conversación en el propio diálogo parecía ser que el Frente Amplio no tenía interés o estaba en contra. Bueno, de hecho, el famoso tema interruptores, ¿lo recuerdan? Que hasta decían que poníamos en riesgo la vida de las personas que trabajaran. Bueno, el gobierno lo está aumentando, promoviendo y evaluando. Tienen de hecho a Diego Sanjurjo, o sea, que fue, digamos, uno de los surcidores de ese diálogo. No, y aparte uno de los principales promotores del tema interruptores. Por eso en mismo, particular. ahora trabajando en este gobierno. ¿Eso qué significa? ¿Es una señal o es apenas una continuidad de una persona? No, yo creo que, a ver, es una buena señal siempre también de una continuidad de una política, porque si una persona tiene un puesto donde lleva adelante políticas y va a seguir, se supone que las políticas van a seguir, si no, no se puede quedar, es de perogrullo. Lo que sí, bueno, en esa conversación también que tuvimos en el Ministerio se habló bastante parte del equipo técnico que va a trabajar en el tema. Obviamente, quizá en algunas cosas del diagnóstico no partimos del mismo lugar, ¿verdad? Sobre todo frases que a mí me hicieron un poco de ruido, ¿no? Como por ejemplo, vamos a hacer el plan porque la coyuntura está atendida. ¿Viste? Frase que yo no hubiera utilizado, y menos en la prensa posteriormente, tomando en cuenta de que es un área donde se te prende fuego todos los días, ¿no? Digo, tenés fallecidos, informes estridentes, interpelantes. Yo creo que en el fondo, si algo nunca tiene la coyuntura atendida, es básicamente la seguridad, ¿no? Habrán visto que el otro día en la conferencia de prensa, incluso el ministro dijo que el ministerio no paraba mientras hacía el plan, que era como... Cambiar una rueda mientras está el auto en marcha. Dijo. Una frase que hasta el día de hoy yo no entiendo. Si ustedes cambian ruedas con auto en marcha, no sé cómo hacen. Es de Rojido, él lo citó también, pero
Se ve que el auto de Rogido, no sé, vuela, porque si no nadie puede cambiar una rueda con un auto en marcha. Capaz que no es la mejor analogía, pero lo que está diciendo es, Pero lo nosotros entendés. atendemos la coyuntura, Está bien, pero está rara, pensemos a porque- largo pero plazo. justo es algo que no se puede hacer. O sea, yo hubiera usado otra frase. Te estás quedando en la francamente. literalidad. Claro. Pero, escuchame, pero en el fondo dice mucho, porque no queda otra que parar el auto para cambiar una rueda. Entonces, en este caso, lo del plan implica que en algún punto no puede implicar desatender el hoy y el mientras. Por eso, y no tendrá que ver con esto, intentando interpretar, ¿no? No podés parar toda la seguridad pública porque tenés que hacer un plan nuevo y eficiente, tenés que seguir andando. Claro, el miedo Entonces, que tengo- es como Esa medio es la infantil analogía, la, De acuerdo. la No, a ver, analogía. entiendo lo que- Me entiendo lo que quiere decir. Lo que yo siento es que a veces esto del plan puede llegar a operar como una suerte de excusa para todo lo que pasa ahora. No, estamos hablando del plan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el tema es que pasa mientras. El plan tiene final a mayo 2026, o sea, se va a ir un año entero y pico del 1 de marzo de inicio del gobierno en el armado de este Plan Nacional de Seguridad. Bueno, Y ¿qué Negro pasa te puede decir, mientras? acabo de incautar 2 toneladas de cocaína. Está bien, incautaciones hubo siempre, pero todos sabemos que las interpelaciones ciudadanas vienen por los homicidios, por homicidios de policías, por homicidios de niños interbandas, y eso no ha dejado de pasar. ¿O acaso cada vez que pase eso me va a decir, no, pero acá tengo las 2 toneladas de cocaína? Pero en algún momento- El gobierno anterior incautó muchísima droga, y sin embargo, no tuvo quizás las mejores evaluaciones ciudadanas. Ojo, más allá de incautar droga, bajó por primera vez de la dictadura para acá la mayoría de los números de seguridad pública del país, incluso post pandemia. Y sin embargo, la gente no quedó tan contenta con la gestión de seguridad. Entonces, es un área compleja y aparte de altísima exigencia ciudadana. Hay que ser cuidadoso hasta con las analogías y con las metáforas que uno utiliza. Por eso digo, las frases en esto cuentan. La coyuntura atendida, ojo. Digo, yo creo que a veces en eso, capaz que esta es de las áreas más ingratas del gobierno. Pero si no la más ingrata del gobierno. A la hora de decir, mire, tengo todos estos indicadores fantásticos. Sí, pero las 3 noticias de fin de semana le acaban de destruir todos los indicadores. Entonces, por eso digo que esto es delicado y que hay que ser cuidadoso sobre cuál es el mensaje que damos en el mientras armamos el plan. No digo que esté mal hacer el plan, vamos a estar participando, tenemos un buen programa de gobierno armado para esto, que va a estar a disposición, y va a haber seguramente, creo que son 2 personas del Partido Colorado participando en este grupo de trabajo que va a armar el plan. ¿Quiénes son, perdón? No tengo ni idea aún. Calculo que lo discutiremos en estos días. Tampoco nos dieron plazo para enviar la gente, ni nos invitaron a ninguna reunión, por eso es que nos salimos corriendo a ver quiénes eran. El Partido Colorado defendió la política de seguridad que se llevó adelante en el gobierno de coalición. Y al mismo tiempo también varios dirigentes, incluyéndote, dijeron que este gobierno tenía cierta inercia con las políticas del gobierno anterior. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿O el gobierno está haciendo las cosas bien porque se está asimilando a las políticas que ustedes utilizaron durante 5 años? ¿O el gobierno está haciendo todo mal, como decís tú, Mirá, yo en no dije materia de que estuviera haciendo seguridad? todo mal. Esa frase, capaz que revisamos el tape. No, pero yo no, creo no, que no, haciendo capaz- todo mal no fue una frase mía en ningún Está bien, momento. está bien, está bien. Sí hemos sido críticos ahora. Haciendo todo mal, no, evidentemente. Desde ya, es más, si vos mirás, no hay nadie de la gestión Bonomi en el ministerio. Prácticamente nadie. Salvo Clavijo, quizá alguno, pero de primera línea, ni uno. Sin embargo, sí mantuvieron a jugadores clave de la administración pasada. Yo creo que ahí hay un mensaje. Y de hecho mantienen casi las 16 medidas del plan de prevención, que fue altísima polémica con el Frente Amplio. Digo, vimos un Gustavo Leal en la retranca, un Jorge Vázquez acusándonos de que íbamos a matar a los interruptores por exponerlos. Yo creo que evidentemente ahí hubo una decisión de camino, claramente mucho más parecida al gobierno anterior que a las gestiones de Bonomi. Eso es un dato de la realidad. Creo que algunas cosas se han mantenido. Ahora, este gobierno no tiene desafíos distintos al anterior. Nosotros también fuimos críticos con cuestiones de seguridad en el periodo pasado. Digo, el Uruguay, ¿qué es lo que pasa? Ustedes hacen una encuesta a cualquiera de cualquier barrio. ¿Usted le pasó algo el último mes? No. ¿A alguien de su familia le pasó algo el último mes? En tema de seguridad, ¿no? No. ¿Usted cree que el Uruguay es seguro? No. ¿Por qué? Porque prendo la tele y veo cómo de repente muere un niño en una balacera en un barrio porque estaba justo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Porque su padre era parte de una banda o lo que fuera. Entonces, ese tipo de cosas pasaban en el gobierno anterior, siguen pasando ahora, son las que requieren, en un gobierno que arranca, nuevas soluciones, porque aparte están pidiendo, cámbienlos a ellos para ponernos a nosotros, que lo vamos a hacer mucho mejor. Es básicamente la linealidad del cambio electoral.
Bueno, ese cambio está prometido en un plan en el cual nos pide que participemos para generar, que no está mal, pero tratemos de poner la película más o menos en secuencia para entenderla. Yo me alegro profundamente de que haya cosas del gobierno anterior que entiendo que son positivas, que sigan. ¿Tá? Entre ellas las medidas de prevención, que a veces son poco taquilleras, porque no son la represión directa, que siempre es mucho más amigable al ojo ciudadano, pero son muy importantes, porque son las que de última terminan trabajando un poco sobre las causas. Y la mayoría ni siquiera son policiales. La enorme mayoría tienen poco de policial. Están en otros lugares del Estado. Y en ese sentido, Andrés, ¿cómo percibís vos al presidente llamando Orsi? Te lo comento porque tu correligionario Pedro Bordaberry hace algunos años le dedicó algunos halagos a Orsi, ¿no? Hablaba de que es una persona muy inteligente, muy capaz, excelente persona y que tenía el defecto de haberse equivocado de partido. Eso lo dijo en 2020. Y ahora lo escuchaba, la semana pasada estuvo en Las Cosas en su sitio, en un tono muy conciliador de que quiere que a Orsi le vaya bien y que de hecho quiere sumar, digamos, para que a Orsi le vaya bien. ¿Vos coincidís con esa mirada de Bordaberry? Yo creo que es la mirada de todo el sistema. Todos queremos que el gobierno le vaya bien. Esto no es un cinismo, francamente, digo, porque yo no quiero que le vaya mal al Uruguay. Es como que diga, bueno, no gane yo, entonces que le vaya mal a todo. Es una cosa que no entra en ninguna cabeza, o sea, evidentemente. De hecho, yo fui a la Torre en primera persona por un partido político a ponernos a la orden. Y de hecho, el disparador de la conversación en la Torre fue el diálogo social y la participación, pero también conversamos bastante de cómo nos queríamos relacionar. Por ejemplo, él nos planteó un diálogo social en temas de seguridad social, cuidados y demás, un diálogo en seguridad pública, un diálogo en temas de justicia también, por ejemplo, que tenía algunas ideas, y en el fondo también una conversación de, che, ¿cómo nos vamos a relacionar? Y de hecho surgió de él, y yo creo que tiene razón, deberíamos promover y jerarquizar los vínculos entre el gobierno y los partidos políticos. Porque a veces el Parlamento está medio barra brava, de más, francamente. Yo capaz que yo soy nuevo y esto siempre así, pero yo lo veo más duro que otras veces. A mí no me sale, tanto, yo puedo ser vehemente, sí, todo, pero me cuesta entrar en el modo barra brava del griterío, ¿no? Y cuando vino O'Donnell por la rendición de cuentas, hubo que parar la sesión 2 veces por griteríos Amsterdam-Colombes, ¿no? Por lo menos 2 veces. Entonces, esta es la rendición. Cuando llegue el presupuesto, llevo casco y escudo, ¿no? Porque si la rendición, que es lo que pasó en el gobierno anterior, estamos así, cuando tengamos que votar 5 años de plata... No sobrevivís. Pero aparte, ¿qué pasa? Uno que viene de otro mundo, que el mundo judicial tiene su vehemencia, pero es muy... o se civiliza, o hay un juez que te reprime rápidamente, es como muy cortés y muy respetuoso, es a veces complicado ir a un lugar donde me parece que a veces se pierde un poco algún canon de respeto. Yo estoy para sumar, ¿tá? Y creo que parte del rol de la oposición de sumar también es ser crítico cuando tiene que serlo. Porque creo que también ahí está el balance de la cosa. A ver, hemos tenido un episodio funesto de pasaportes y nosotros hemos sido claros a la hora de señalarlo, marcarlo y tratar de decir por dónde habría que ir. Y creo que parte de la presión de la oposición es la que termina generando que el gobierno lo termine de corregir, por ejemplo. Entonces creo que también cumplimos un rol de sumar cuando estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo. Y el hecho de no estar de acuerdo y marcarlo de forma vehemente pero respetuosa también es sumar. Y sería muy injusto y desleal con la ciudadanía que nos votó para hacer oposición estar todo el tiempo compitiendo a ver quién le da más voto al Frente Amplio para sacar las cosas, ¿no? Díaz le propone a Orsi que el Ministerio de Justicia quede fuera del presupuesto por ahora. ¿Qué opinión tenés al respecto de Me eso? parece razonable que lo haga. De hecho, el presidente nos dijo a nosotros que probablemente lo iba a poner en el presupuesto sabiendo que probablemente se desglosara porque no tenía los votos. Yo en eso creo que tuvimos un gran aprendizaje con el tema de la caja de profesionales. Todos lo tuvimos, ¿tá? De hecho, lo conversábamos con el gobierno también. Cuando tenemos que entender que este periodo tiene una lógica de funcionamiento diferente a todos los anteriores del siglo XXI. ¿Tá? Nadie tiene mayoría. Esto es nuevo. Para todos te diría que es nuevo. Entonces, hay que entenderlo. Entonces, un proyecto de ley importante no puede ir sin mínima conversación previa sabiendo lo que va a pasar. O sea, si lo va a mandar sabiendo que no sale, lo manda sabiendo que no sale. Y si lo va a mandar sabiendo que probablemente salga, más allá de avatares futuros, bueno, también lo sabe, ¿de acuerdo? El tema es cuando va en la incertidumbre total y choca con la realidad, como le pasó a la caja, que
tuvo un destranque por blancos y colorados en el Senado y murió en diputados. Entonces, eso es jugársela, porque aparte el mayor interesado cuando hay proyecto del Poder Ejecutivo es el gobierno. Si lo tira como quien tira cosas al río, se está jugando el destino de un proyecto de ley clave. Entonces, en esto, si no tienen la certeza de que va a estar aprobado con los votos parlamentarios, capaz que tiene que recoger el proyecto, conversar un poquito más, ver si lo consigue, y si no, directamente no enviarlo. Porque enviarlo en un presupuesto para que se desglose y vaya a comisión, ya empieza perdiendo 1-0. Yo no lo haría, pero son estrategias que cada uno puede llevar adelante. Andrés, tenías razón, no nos iba a dar el tiempo. Bueno, hacemos todo lo que podemos, ¿no? Gracias que hayas venido esta mañana Arriba, nuevamente a la televisión A pública. la orden y muchas gracias. Siempre invitado. Nos vamos a una breve pausa.